buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un gusto para nosotros recibirlos en este espacio, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de las ponentes y moderador, para obtener una mejor recepción de esta transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la 10ª Cátedra Magistral de Profesoras y Profesores Distinguidos, que es un espacio para la formación de todos nuestros alumnos y clínicos, con aportaciones de nuestros profesores. Por lo que para dar inicio, quiero ceder la palabra a la doctora Ángeles Domínguez Cuenca, decana asociada de la facultad. Adelante, doctora. Muchas gracias, Maggie. Estamos muy contentos de arrancar esta sesión. Hoy sería nuestra sesión número 10 de las cátedras magistrales de profesores clínicos distinguidos, y tenemos el honor de tener hoy a nuestra compañera y colega y decana regional, a Gaby. Ahorita nos van a hacer favor, Marta, de presentarla, pero primeramente quisiera decirles que estamos muy contentos de esta serie, de la temporada que hemos tenido, y vamos a dar otro arranque a una sesión más que nos inspira y nos motiva a seguir lo que estamos haciendo. Adelante, Marta. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Margarita por la presentación y a la doctora Ángeles y a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud por la oportunidad de moderar la sesión el día de hoy. Pues bueno, tengo el gusto de presentarles a la doctora Vázquez Armenta. Ella, además de ser nuestra decana en la Escuela de Medicina Región Occidente, es una mujer a quien yo admiro mucho, tanto como docente, como otorrinolaringóloga, pero sobre todo en el ámbito personal es alguien a quien yo le tengo mucho cariño. Les platico rápidamente. Gaby fue de las primeras personas que yo conocí en la Escuela de Medicina Campus Guadalajara cuando recién regresé a Guadalajara. Yo me fui terminando la prepa a Monterrey, primero a Medicina y después a Ciudad de México, y pues regresé a Guadalajara y por cuestiones ahí tuve que hacer un trámite en campus, y fue que como que apenas me estaba dando cuenta que empezó la Escuela de Medicina por acá en Guadalajara, y pues ya poco a poco ahí fui conociendo a algunas personas, y Gaby fue la primera persona, de las primeras personas, y fue la persona que me contrató por primera vez en la escuela hace ya casi 5 años. Ahí me la pasaba en la oficina quejándome, diciendo que los alumnos, o de repente también contándole pues las cosas bonitas que también te pasan como profesora de primera vez, los retos, el coacheo y demás. Entonces pues ahí sí me la pasé mucho, me orientó mucho. Igual al mismo tiempo también la parte de otorrino, pues desde conseguir, tengo una cirugía, ayúdame a conseguir esto, qué hospital, qué tal. Entonces sí fue algo que como que coincidió que aparte de la parte docente coincidimos en la especialidad, y ya poco a poco se fue además formando esta relación personal y una amistad muy linda, y pues yo le agradezco mucho a Gaby las oportunidades que me ha dado, y pues todo el cariño y todo el apoyo que me ha brindado. Entonces pues ahora sí que 3 horitos después estamos aquí en la cátedra virtual de profesores distinguidos con la doctora Vázquez Armenta. Les platico un poquito su semblanza. La doctora Gaby Vázquez es médica y cirujana y partera por la Universidad de Guadalajara. Posteriormente realizó la especialidad de otorrinolaringología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la Universidad de Guadalajara también, y posteriormente el doctorado en Ciencias Biomédicas en Inmunología en la misma institución. Desde 2011 ha participado en distintos roles dentro de la Escuela de Medicina Guadalajara, inicialmente como profesora de cátedra y posteriormente como directora del Departamento de Ciencias Básicas, de Ciencias Clínicas, y actualmente desde el 2019 como decana de Región Occidente de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tecnológico de Monterrey, TecSalud. Cuenta con la patente también de método y sistema para la detección de lesiones de la membrana timpánica, y es parte del grupo de investigación con enfoque estratégico de medicina translacional dentro de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y el día de hoy nos va a dar una plática muy importante de un tema que a veces no es tan conocido y muchas veces las personas no entienden la relevancia que tienen las hipoacusias congénitas. Es bien importante que las hipoacusias son una causa muy prevalente de discapacidad, pero es una discapacidad invisible.
¿sí? Normalmente una persona que vemos en una silla de ruedas, con un bastón, etcétera, la gente se percata de esa discapacidad, sin embargo, las hipoacusias normalmente no. Entonces es algo que requiere visibilización y que también requiere conocimiento de parte del público en general y sobre todo de personas en el ámbito médico para estar enterados al respecto. Entonces, pues, sin más, te cedo la palabra, Gaby. Muchas gracias, Marta, por la introducción. Pues principalmente quisiera romper un poquito el formato que se ha ido manejando de la parte de hablar un poquito de nuestra experiencia en los últimos años de la carrera y principalmente pues yo creo que a mí me cuesta mucho trabajo estar hablando de mí misma solamente. Entonces preferiría, Marta, que si pudieras dirigir esa serie de preguntas sobre cómo es el último año de nuestra carrera, a qué nos enfrentamos o cuál es la experiencia que uno tiene. Adelante. Muy bien, pues bueno, creo que primeramente es bien importante, creo que muchos tenemos historias diferentes sobre por qué empezamos en este trayecto de las ciencias de la salud y en particular, tú, por ejemplo, ¿por qué decidiste estudiar medicina o por qué decidiste entrar en esta área de la salud? Creo que a lo mejor no lo tiene uno muy claro en los primeros años de cuando entras a la carrera de por qué entraste. Generalmente la respuesta es porque me gusta ayudar a las personas, pero creo que ya madurándolo un poquito más, creo que es esa oportunidad de tener un trabajo que tenga una trascendencia más allá de un cheque mes a mes, de un trabajo ejecutivo, no sé, creo que es una parte de un desarrollo humano muy diferente que yo veía en la carrera de medicina que me aportaba, ¿no? Para mi proyecto de vida. Creo que eso ya madurándolo es principalmente la motivación, aunque si me hubieras preguntado a los 18 años por qué entré a la carrera, hubiera contestado lo que todos contestamos, me gusta mucho ayudar a las personas, pero creo que es más bien eso. Sí, en el 2015 que fue toda esta epidemia de ébola y creo que vuelve a tomar relevancia ahorita que estamos viendo esto del COVID, las personas del año en ese entonces fueron los trabajadores de la salud o los frontline workers del ébola. Y uno de los doctores que estaba entrevistado le preguntaron que por qué quería hacer medicina y él dijo que quería una habilidad palpable mediante la cual pudiera ayudar a las personas, ¿no? Claro. Y creo que desde entonces es como una forma que me gustó mucho cómo lo plasmó él de por qué estudia medicina y por qué se dedica a lo que se dedica. Y pues bueno, también de las cosas que creo que son bastante interesantes en cuanto a tu trayectoria, son la parte de que eres un otorrino, que eres una especialidad quirúrgica y que además tienes un entrenamiento y una formación en ciencias básicas. Entonces, sobre todo considerando que pues, al menos yo como alumna, creo que las materias que más me costaron fueron biocel, genética y demás, son las que a muchos alumnos todavía también le batallan o no entienden por qué las tienen que estudiar. No sé en qué momento decidiste involucrarte en esto o como por qué siendo médica o otorrino entraste en esta parte de ciencias básicas. Creo que fue también una decisión mucho a la parte de fortalecer mi trayectoria profesional. Sí veía un área de oportunidad importante porque no conocía, o bueno, creo que hasta la fecha no conozco a más de 5 personas en el país que tengan un doctorado en ciencias básicas siendo otorrinos. Generalmente son más en la parte de ciencias clínicas, un poquito más. Lo vi como una parte, una oportunidad para fortalecer mi currículum y creo que una parte que abre muchas oportunidades, ¿no? Te cambia la visión a ti como médico clínico, tener una formación básica, lo veo mucho también en los modelos, por ejemplo, con el doctor Guillermo Torre, como por ejemplo el doctor Arturo Santos, que tienen este tipo de diferente visión en cuanto a ver a la medicina como o digamos desde sus fundamentos, ¿no? Del desarrollo de una patología y principalmente con el doctorado de inmunología, como le digo a mis alumnos que tienen o que pasan conmigo en esta clase, que poco a poco se van a dar cuenta que toda la patología humana está basada, está enraizada en un proceso inmunológico anómalo, ¿no? Entonces creo que eso fue una área que creo me fortaleció mucho mi perfil, abrió muchas oportunidades y yo sí ampliamente recomiendo que no nos quedemos solamente con la especialidad, subespecialidad, sino que busquemos un entrenamiento en un doctorado. Y si puedo recomendar algo, pues ciencias básicas. Y sí, francamente, al momento de entrar,
pues después de pasar por la carrera de medicina, el servicio social, 4 años de otorrinolaringóloga, obviamente los primeros semestres del doctorado fueron todo un reto para mí porque mis compañeros venían egresando, por ejemplo, de alguna licenciatura en biología, en química, etcétera. Entonces, para ellos era mucho más fácil, ¿no? Ponerse al corriente con lo que son los conceptos básicos, que yo ya los había dejado muy atrás, los había olvidado después de pasar tantos años en la parte clínica. Tienes mute. Muy bien. Sí, y un poquito también en ese ámbito, ¿qué ventajas tiene para tu práctica clínica o qué ventajas le verías a tu práctica clínica el tener este conocimiento o esta formación básica? Como ya en la parte de atención. Perdón. Sí, es un pensamiento que se te va formando durante el doctorado y es la parte de estar viendo críticamente los casos, en vez de estar como mucho en la parte que de repente caemos mucho en la parte o que solamente estamos en la parte clínica 100%, olvidamos mucho lo que son las bases, ¿no? De lo que son los procesos de salud y enfermedad y creo que eso fortalece mucho las oportunidades o el espectro de tratamiento que le puedes dar a tu paciente y verlo no solamente con una parte 100% quirúrgica, eso se necesita operar, ¿no? Probablemente tiene otro tipo de salida su padecimiento. Entonces creo que es una parte muy importante tener una visión mucho más completa y sí te cambia completamente la forma en la que piensas hacer el doctorado. Y creo que sí es una gran ventaja. Uh-huh. Sí, y creo que también otra cosa que vale la pena recalcar es que pues hace aproximadamente 10 años, ¿no? Que me parece que fue cuando hiciste el doctorado y pues sin hacer cuentas y sin quemar a nadie, pero tomando en cuenta cuando empezaste la carrera de medicina, pues obviamente era muy distinto la formación que tenía un médico general o un médico de pregrado en cuanto a las ciencias básicas. Creo que en ese entonces era opcional ver toda esta parte básica, sin embargo, actualmente pues ya no, ya ahorita tenemos terapias dirigidas para oncología, para diferentes enfermedades, entonces no sé si quisieras ahondar un poquito sobre eso, como qué tan opcional lo ves ahorita para un médico general, médico en formación, a nuestros alumnos de pregrado, esta formación en ciencia básica y particularmente en inmunología. Pues creo que ya no es opcional, ¿no? Y creo que es una de las fortalezas que yo noté en cuanto empecé a trabajar en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Medicina, lo robusto que era el currículum en los primeros años con la parte de ciencia básica. Es importantísimo ya ver al paciente de una manera obviamente integral para la parte clínica, pero ya estamos viendo que todos los tratamientos ya de frontera se van dando, bueno, los estamos detectando que van hacia estrategias moleculares, ¿no? Para tratar ya sea una parte o un gen o tratar de bloquear algún tipo de receptor, etcétera, que podemos ver en casos como tanto en neurología como en oncología. O sea, el futuro de mucho de la medicina clínica se encuentra ya en tratamientos biológicos. Y creo que tener un conocimiento profundo desde el inicio de la carrera obviamente fortalece el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Es una parte importantísima y creo que todos los que han pasado conmigo con Biocel o defensa y hemostasia, creo que deben de recordar que siempre les digo que siempre lo van a ver. Biocel es todo, inmuno es todo en el proceso de salud de enfermedad. Y creo que son atributos que tenemos muy fuertes aquí en el TEC de Monterrey y que sí ayudan, obviamente, en ser mejores médicos clínicos, completamente. Ya no lo podemos dejar atrás, es parte ya del estándar de nuestra práctica médica, tiene que estar basada en el conocimiento de la ciencia básica. Uh-huh. Sí, sí, pues cada vez el entendimiento más de enfermedades autoinmunes, de la parte inmunológica de los procesos de cáncer, de neurología, etcétera, ¿no? Entonces, antes era muy raro, había a lo mejor un par de medicamentos, rituximab, de los iniciales que eran biológicos, sin embargo, ahorita pues ya de repente llegan con una lista ya cada vez más larga, ¿no? De opciones que existen. Ya para hacer un diagnóstico oncológico se les debe de hacer todo el perfil genético, a ver a qué enfermedades, ya son terapias cada vez más dirigidas, ¿no? Entonces creo que sí es algo que vale la pena que a los médicos que ya terminamos y que somos especialistas, que a lo mejor dan una revisada, y los que están en formación o apenas van saliendo, pues que aprovechen y no se queden atrás, ¿no? Porque ahí ahora sí que esta es pues el área de crecimiento más fuerte que me parece que existe en medicina, enfocada en todas las áreas también de aplicación. Muy bien, y pues bueno, ahorita para dar inicio un poquito más a la parte de las hipoacusias, no sé si nos quieras platicar por qué elegiste este tema o por qué elegiste como esa área o esa temática para esta sesión.
Creo que es un área que, como comentabas en la introducción, que está un poco olvidada en la parte de la formación del médico general, también hasta de repente de la formación tanto de pediatras o de ginecólogos, o también de repente en algunas sedes de otorrino, ¿no? A mí me impresionó mucho lo que se podía hacer o el impacto que podía tener un tratamiento oportuno en la vida de una persona, y principalmente en niños. A mí me tocó, o nos tocó ser la sede en Jalisco, a mi hospital, cuando estaba haciendo la residencia del primer implante coclear en Jalisco. Y creo que esa parte sí me impresionó mucho, ¿no? La parte de cómo la tecnología también puede ayudar a cambiar completamente, a integrar a una persona a la sociedad, ¿no? Impactar completamente el futuro de un niño, por ejemplo, que podría estar con una discapacidad permanente en otros años. Ahorita lo puedes realmente reintegrar, rehabilitar y que lleve una vida prácticamente normal. Creo que para mí eso es una parte muy importante y con el conocimiento como médicos en formación, como médicos clínicos o egresados, de la importancia del reconocimiento de la hipoacusia congénita como una causa importante de discapacidad y cómo detectarla, cómo derivarla y cómo ayudar al paciente. Muy bien, muchas gracias. Pues si estás de acuerdo y podríamos dar inicio a la parte de la sesión. Claro Por que sí, favor, Mireya, si nos apoyas con la presentación. aquí ya la tengo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, principalmente a todos los que organizaron por parte de Tech Salud esta serie de pláticas y muchas gracias por la invitación. Pues comencemos con el tema de hoy, que son hipoacusias congénitas. Pues la hipoacusia es la existencia de una pérdida discapacitante en la audición sin tener en cuenta el grado de la pérdida de la misma, que puede ser parcial o total. Esta podemos tener que es una pérdida o alteración de la función anatómica fisiológica del sistema auditivo que conduce a una incapacidad audiológica desde el nacimiento. Eso es importante por la parte congénita. Esto va a hacer que vamos a tener una limitación en la percepción de estímulos auditivos que va a impactar importantemente en el niño, en el desarrollo del habla y el lenguaje y el vínculo social con el entorno. Vamos a ver que en la epidemiología vamos a ver hipoacusias congénitas a nivel mundial en el 6.2% de la población, 6.18% en Latinoamérica y 7% de la población pediátrica, que son prácticamente 34 millones. En México es la causa más común de discapacidad auditiva neurosensorial en el neonato de etiología congénita. Vamos a ver lo que vamos a ver en casi 1,000 recién nacidos vivos, que es una cifra bastante importante, no es pequeña. ¿Qué nos dice la OMS? El déficit auditivo sin tratamiento va a representar un costo global de 750 millones de dólares anualmente, que incluye los servicios de salud, apoyo educativo, pérdida de la productividad de esta persona, porque va a ser muchas veces, no va a poder integrarse a un medio laboral de manera exitosa, y los costos que con esto conlleva la rehabilitación, que es la parte de los dispositivos audiológicos. ¿Cómo la podemos clasificar? Ya sea en un unilateral o bilateral. Vamos a ver que puede ser de transmisión o conductiva, con alguna anomalía que ya sea en oído externo o medio, incluyendo conducto auditivo, tímpano o la formación de los huesecillos. O neurosensorial, que puede ser, o más que nada, la patología se encuentra en el oído interno, la cóclea o en el nervio auditivo. Si es sensorial, vemos afectado lo que son las células ciliadas. Si es central, la vía auditiva, y podemos tener trastornos del espectro de la neuropatía auditiva o mixtas también. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Según la Academia Americana de Pediatría, vamos a ver que son importantes antecedentes familiares de ya hipoacusia neurosensorial. Vamos a ver también importante en todos los niños que han tenido que pasar por una unidad de cuidados intensivos neonatales y que estuvieron expuestos a ventilación mecánica por más de 5 días. Sospecha de infecciones de la madre durante el embarazo, ya sea que la tengamos también confirmada. También importante el peso al nacimiento, menos de 1,500 gramos. Una parte importante, los casos en los cuales el neonato cae en un caso de hiperbilirubinemia grave, como más de 20 miligramos por decilitro, y que haya requerido un exsanguino. El uso de medicamentos ototóxicos en el embarazo, principalmente durante el periodo de organogénesis, durante el primer trimestre. Síndromes asociados también, que tengamos algún síndrome genético que se asocie con pérdida auditiva, neuropatías sensitivo-motoras, que el neonato haya pasado por meningitis bacteriana o viral, traumatismos craneoencefálicos, accidentes hipoximo-isquémicos, principalmente en aquellos neonatos que hayan recibido un Apgar menor de 4 en el primer minuto o menos de 6 en el quinto minuto, y que tengamos o también asociadas algunas anomalías craneofaciales de cuello o cráneo.
Vamos a ver que la etiología, 30% son no genéticas y 70% son genéticas. Ahorita vamos a dividirlas un poco, o vamos a explicar un poco más cada una de estas, pero en esta tabla podemos ver algunas de las principales causas de la etiología de la hipoacusia congénita. No voy a leer todas estas porque al siguiente las voy a explicar. En las etiologías genéticas tenemos ya las que sean de genes en particular, que pueden ser transmitidos de manera autosómica recesiva, dominante, ligada al X y mitocondriales. Particularmente este tipo de temas les encanta preguntarlos en los steps 1. En la parte genética vamos a tener las sindrómicas, en esta parte que son el 30%, que van a estar asociadas a otras condiciones médicas. Y las no sindrómicas o aisladas, que generalmente es algún defecto en algún gen y no tiene alguna alteración o otra condición médica. Generalmente estos genes van a estar involucrados en lo que es la homeostasis del oído interno, ya que requiere un muy delicado balance electrolítico para poder funcionar la transmisión del sonido hacia la vía auditiva. Vamos a ver que pueden ser tanto que por la producción y mantenimiento de la endolinfa o también defectos en genes que están encargados de la transducción mecanoeléctrica, o sea, en la función de los haces estereociliares. Tenemos la mutación en GJB2, en la Gap Junction Protein Beta 2, que es la causa más prevalente de pérdida auditiva congénita de severa a profunda en todo el mundo. Ven como nuevamente aquí vemos la parte clínica, cómo se relaciona con la parte básica de nuestra formación. En la parte de etiologías autosómicas recesivas, vamos a tener, por ejemplo, el síndrome de Usher, que es una hipoacusia más pérdida gradual de la vista con retinosis pigmentaria. Vamos a ver el síndrome de Pendred con hipoacusia neurosensorial bilateral y bocio eutiroideo, el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen con hipoacusia neurosensorial y un síndrome de QT largo, que son los principales, digamos, de autosómica recesiva. Vamos a tener también la autosómica dominante, un síndrome bastante característico que de repente puede pasar desapercibido en la consulta, ya que los pacientes son muy característicos de este síndrome, el síndrome de Van der Burg, que vamos a tener anomalías oculares como heterocromía del iris, ¿ok? Vamos a ver también algunas alteraciones en la parte del pigmento de la piel. Vamos a ver muchos de estos niños tienen un mechón blanco en la frente y un puente nasal ancho, y se va a relacionar con hipoacusia neurosensorial en algunos de los casos. Tenemos el síndrome braquio-otorrenal, que es una anomalía también de los arcos branquiales, nuevamente recuerden la ciencia básica, déficit de audición y malformaciones renales, y el síndrome de Stickler, que es una artro-oftalmopatía progresiva hereditaria aguzonada con hipoacusia. El único ligado al X, que es importante que a veces lo preguntan, es el síndrome de Alport, que afecta las membranas basales y causada por alteraciones en las proteínas estructurales de la membrana basal, principalmente el colágeno tipo 4. Y se va a caracterizar con este tipo de alteración en esta proteína. Vamos a ver que vamos a tener también en diferentes membranas basales alteraciones, por ejemplo, hematuria, proteinuria significativa, hipertensión, sordera neurosensorial y progresión hacia la insuficiencia renal crónica terminal. Y en etiologías adquiridas, aquí vamos a tener en hipoacusia congénita del 30 al 40%, que es una parte muy importante. Vamos a tener que pueden ser infecciosas, endocrino-metabólicas, tóxico-maternas o anomalías estructurales. En etiologías, en este caso vamos a ver bacterianas o víricas, vamos a ver que el citomegalovirus tiene una incidencia del 0.2 al 2% y es una causa importante que sea una infección durante el embarazo de retraso mental e hipoacusia neurosensorial no hereditaria. Generalmente es una infección asintomática neonatal. Del 10 al 15% de los afectados van a tener secuelas neurológicas como retraso psicomotor o hipoacusia de leve a moderada, y el 58% de los casos se van a catalogar como asintomáticos. Y aquí desgraciadamente la pérdida auditiva no se detectará a menos que la infección se identifique durante el embarazo. Tenemos la rubiola, que afecta la organogénesis del feto si se adquiere durante el primer trimestre. Recuerden que es una parte importante de todas las mujeres en edad fértil de estar vacunadas contra la rubiola. Y la triada de esta infección en recién nacidos es la afectación cardíaca, cataratas e hipoacusia neurosensorial severa o profunda y asimétrica. Tendremos herpes simple, que puede generar muerte del 65% de los neonatos no tratados, y generalmente los supervivientes van a tener hipoacusia neurosensorial, algunos con retraso mental con microcefalia, cataratas con microoftalmia, hipoacusia severa y cardiopatía congénita. La tuberculosis es la primera causa bacteriana en prematuros con peso bajo, rechazo a la alimentación, fiebre intermitente, patomegalia, esplenomegalia, ictericia y síntomas pulmonares. Y generalmente la hipoacusia es debido a los antifímicos que ha estado consumiendo la madre.
La sífilis se manifiesta en los 2 primeros años de vida con hipoacusia neurosensorial de inicio abrupto, grave, bilateral, simétrico y sin síntomas vestibulares. Tenemos la toxoplasmosis, las secuelas más severas son retraso mental, la espasticidad, el deterioro de la visión e hipoacusia neurosensorial. Generalmente los recién nacidos son asintomáticos y el 90% de estos van a presentar secuelas. Las metabólicas, principal causa la hiperbilirrubinemia neonatal. Esto vamos a saber, o ya recuerdan que la bilirrubina se acumula en los ganglios basales causando querníteros o encefalopatía neonatal. Este cuadro se va a manifestar por encefalopatía generalizada y sordera neurosensorial. La exposición a fármacos ototóxicos con hipoacusias neurosensoriales bilaterales con intensidad variable. Los fármacos principales ototóxicos, ustedes recordarán, van a ser los aminoglucósidos, por ejemplo, el uso de Genta, muy comúnmente utilizado muchas veces en neonatos que están en terapia intensiva para tratar alguna meningitis bacteriana, por desgracia, antipalúdicos, diuréticos de asa, talidomida y cisplatino. El bajo peso al nacer se va a relacionar hipoacusia con prematuridad en el 5 al 23% de estos neonatos. El bajo peso al nacer va a relacionarse con hipoacusias neurosensoriales graves a profundas en el 85% de ellos. Y una parte importante, ¿cómo podemos detectarlo? Pues tenemos que utilizar y estar viendo que en las unidades hospitalarias se esté realizando el tamizaje universal de hipoacusias. Y esto lo tenemos ya normado desde 1998 en México en la norma oficial para la atención integral a personas con discapacidad auditiva. Este cribado auditivo se debe de realizar a todo recién nacido para obtener un diagnóstico importante antes de los 3 meses y establecer un tratamiento antes de los 6 meses para poder aprovechar la ventana de oportunidad de la plasticidad de nuestra corteza auditiva. Esto se hace a través de la detección con las emisiones otoacústicas transitorias evocadas y vamos a tener ciertos rangos. Lo normal de una visibilidad de 4 a 5 frecuencias, lo no válido o que no hay visibilidad en 2 frecuencias y la falta de emisiones no visibles en 3 frecuencias. Y vamos a tener también la opción de los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral y los valores de potenciales van dependiendo del nivel de la severidad, de 20 a 40 decibeles, leve, de 41 a 70 moderada, de 71 a 70 severa y más de 95 decibeles como profunda. Y vamos a ver que tenemos ya los programas de cribado o de tamizaje, pues tenemos que tener cribado de 1 o 2 pasos. Si el neonato pasa, en este caso, se va a alta. En este caso no presenta una hipoacusia congénita y va a su control de atención. Pasa, pero tenemos factores de riesgo. Hay que seguir con seguimiento con el otorrino y con el pediatra. Es una parte importante. Si no pasa la parte del tamizaje, hay que referir rápidamente a segundo nivel para una atención o un diagnóstico otorrinolaringológico. No pasa, también hay que ver si hay un estudio de citomegalovirus, porque creemos que es una infección viral que puede estar asintomática con la valoración por el pediatra. Una parte muy importante durante esta parte del tamizaje es la detección oportuna, pero también tenemos una situación muy importante en nuestro país, que es la pérdida de los casos. Generalmente el 50% de los casos que podemos detectar los vamos a perder. Esa es una parte importante y triste de la atención de estos pacientitos. Se va a perder durante el proceso y muchas veces vamos a tener documentación muy incompleta de los tratamientos que recibió el neonato hasta que llegan años posteriores ya con un otorrinolaringólogo. En un metaanálisis que se llevaron 53 estudios sobre la pérdida de casos en el proceso, se encontró que pues prácticamente el 20% en un 20% de estudios unicéntricos y en un 21% multicéntricos, generalmente es falta de información o falta de conocimiento. Distancia, en este caso, que el paciente se encuentre o viva en una comunidad mucho aislada o que no tenga acceso a un nivel de atención de segundo o tercer nivel. Una actitud desfavorable también es importante, un rechazo a la parte del tratamiento y, por desgracia, también escasos recursos económicos. Vamos a tener también que lo que es el cribado del tamizaje genético, hay cerca de 400 alteraciones sindrómicas, hay 100 genes que son involucrados en las hipoacusias no sindrómicas y van a hacer test basados en secuenciación de genes individuales, test basados en secuenciación también ya de nueva generación y una parte importante que es tener mucho ligado, ya cuando tengamos un paciente que se sospecha alguna causa genética, tener un acompañamiento importante con los genetistas clínicos. Y bueno, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico en México? En la primera fase del nacimiento o de 48 a 72 horas de vida, vamos a tener que teniendo como resultados normales una onda B con potenciales evocados de tallo cerebral de 40 decibeles o la obtención de emisiones otoacústicas bilaterales. En la segunda fase vamos a ver que si pasa o no pasa,
Se sitúan los neonatos que no pasaron la primera fase y deben ser explorados entre la primera semana y el primer mes. Es una parte importante. Si no pasaron después esta segunda fase, tendrán que ser evaluados ya por un especialista de la audición o un otorrinolaringólogo para estar haciendo el tratamiento específico. También el diagnóstico, también si tenemos sospecha de que tengamos una causa, en este caso microbiológica, PCR, siempre va a ser el método más sensible y específico. El uso de serologías es útil para la parte de sífilis materna o neonatal. Ver lesiones cutáneas para si tenemos una sospecha de infección por herpes y cultivos de orina para citomegalovirus y rubiola. El diagnóstico de citomegalovirus congénito, pues generalmente vamos a ver los potenciales evocados, pérdida que puede ser coclear o retrococlear. Del 5 al 6% de niños que no supera el cribado neonatal va a ser por citomegalovirus. Entonces, es una causa importante, en este caso, que se encuentra asintomático. Y el cribado selectivo solamente, por desgracia, solamente identifica el 57% de las hipoacusias relacionadas con citomegalovirus y la mejor elección o el mejor momento para hacer este cribado es durante el embarazo. Y muy bien, una parte importante en el nivel de diagnóstico, ya que tenemos las pruebas de potenciales evocados o emisiones autoacústicas, recuerden la importancia siempre de la anamnesis y de la exploración física, siempre preguntar antecedentes familiares, la historia clínica del embarazo, de los acontecimientos perinatales, exploración física del niño, cómo se ve en su aspecto general. La morfología craneofacial nos puede dar muchas pistas por si tenemos sospecha de alguna situación sindrómica. Y de aquí ya nos podemos estar yendo a diferentes tipos de diagnósticos, ya sea genéticos, con pruebas o valoraciones audiológicas, pruebas de imagen, en este caso para ver la anatomía correcta del oído medio e interno. Y pues bueno, tenemos también toda la parte de la batería de exámenes, tanto audiológicas y vestibulares, como las pruebas auditivas objetivas, que ya estuvimos hablando un poco de los potenciales evocados, las emisiones autoacústicas, la timpanometría. Vamos a tener las pruebas subjetivas, que también van a tener que son un poco difíciles en los niños poderlas aplicar debido a que tienen que estar adaptadas para la edad, o pruebas vestibulares. Importante también, si tenemos sospecha de alguna malformación del oído medio o interno, podemos necesitar pruebas de imagen como resonancia magnética o un TAC. ¿Qué es importante de la hipoacusia congénita? ¿Por qué tanto hacer énfasis en la detección temprana? Vamos a ver que tienen repercusiones importantes en el desarrollo de una persona. Los trastornos del desarrollo del habla van a estar presentes del 2 al 15% de los niños de 4 a 6 años, normalmente. La intervención durante los primeros 6 meses, primero que nada, según la severidad, pero va a ayudar a mejorar la percepción de sonido, la percepción del habla y estimulación del sistema auditivo central. Eso es importante para un niño con hipoacusia, empezar tratamiento audiológico temprano para poder mapear la corteza auditiva. Si perdemos el tiempo, va a ser muy complicado poder hacer una intervención de rehabilitación en un niño que no llevó una atención temprana. Vamos a ver que los niños que no se diagnostican o intervienen tempranamente van a tener retraso en habilidades de lectura, de cognición, importante el desarrollo socioemocional. Asimismo, vamos a tener que es importante, si tenemos una intervención demasiado remota o ya en los 5 o 6 años, aunque hagamos muchas intervenciones, que hagamos un implante coclear, pues va a ser muy importante, vamos a tener la presencia de deterioro del desarrollo del lenguaje sí o sí. Bueno, tratamiento en la parte que teníamos en la parte de microbiológica, el citomegalovirus, pues con ganciclovir IV u oral por 6 semanas. La rubiola, pues como les comentaba, es una infección que se previene con la vacunación, ¿ok? Y la toxoplasmosis con pirimetamina y sulfadiazina. El tratamiento, pues, es una parte también compleja y de eso también ha sido uno de los grandes limitantes que a veces se presentan en diferentes ambientes clínicos, es que es una intervención multidisciplinaria, en donde se involucra desde el que es la atención perinatal, tanto por obstetras, pediatras, otorrinolaringólogos, audiólogos. Es una intervención bastante compleja de repente para ciertas familias. Y el tratamiento, lo que tenemos que tener en cuenta es tratar de tener una restauración auditiva. Ese va a ser nuestro goal. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues con dispositivos implantables o no implantables. Importantemente vamos a hablar la presencia de auxiliares auditivos. Vamos a ver que si el neonato ya diagnosticado, ya se llevó el recién nacido a todo por la parte del tamizaje y se confirma que estamos ante la presencia de una hipoacusia congénita, es importante rápidamente utilizar auxiliares auditivos. Hay diferentes auxiliares que se pueden utilizar, algunos son implantables también, pero lo importante es amplificar el sonido y ver esta parte
de estar estimulando la corteza auditiva para, en un futuro, si es posible, contemplar la posibilidad de realizar un implante coclear. Pero si no tenemos corteza auditiva, va a ser muy, muy complejo para el paciente poderlo recuperar o que se pueda rehabilitar completamente. Tenemos la parte que son los implantes cocleares que están diseñados para niños que se beneficiaron un poco de la amplificación auxiliar o que tenemos hipoacusias profundas. Y bueno, lo que tenemos es un transductor que transforma las señales acústicas en eléctricas y van a directamente estimular lo que son las células ciliadas, el electrodo, directamente estará estimulando las células ciliadas de la cóclea. Para esto, importante, todos los estudios previos a esto, pues es que requerimos que tengamos el órgano. Hay situaciones en las que no hay. Y bueno, ¿por qué vamos a necesitar también esto? Pues tenemos que pedir pruebas de imagen para a ver qué tan candidatos para ser implantable un niño. Y tenemos la valoración clínica, recuerden siempre en la parte de la historia clínica, ¿ok? ¿Cuándo vamos a tener que siempre solicitar un estudio de imagen? Cuando hay un antecedente de traumatismo del hueso temporal, si se sospecha de alguna situación anatómica o el desarrollo de una neoformación benigna, que es el colesteatoma, o cuando tenemos la parte de sospechas o confirmación de síndromes genéticos. Entonces, en ellos pues, vamos a tener que tomar resonancia y TAC. Vamos a ver también, importante, como resonancia a lo mejor no parte inicial, pero sí cuando tenemos o identificamos en la parte del estudio radiológico, es importante ver que tengamos que no tengamos malformaciones en lo que es la cóclea, que pueden ser displasias severas, que tengamos también anomalías en el nervio cócleo vestibular, eso tiene que estar presente, que tengamos el caso de una laberintitis osificante o hallazgo de lesiones que tengan que ver algo con el hueso temporal. ¿Y cuáles son los criterios establecidos para México? México tiene un programa de implantación coclear, sí está establecido. Estos van a ser importantes que el paciente tenga una pérdida auditiva superior a 90 decibeles, que no lo vamos a poder alcanzar nunca con un auxiliar auditivo. Con umbrales superiores a 65 decibeles, un reconocimiento del lenguaje en las mejores condiciones de amplificación, esto va a ser importante, que tenga menos de 40% de respuestas a frases o palabras, que tenga, esto es importante también, una anatomía y función normal del oído medio, ausencia de cirugías previas del oído medio, sin evidencia de alteraciones retrococleares en la vía auditiva, ya que no va a servir de nada si lo que está lesionado está atrás de la cóclea. O una insatisfacción con el uso de audífonos al menos por 6 meses en el oído candidato a ser implantado. Y vamos a ver que esto es importante, el seguimiento. Como les comentaba, el paciente implantado, el paciente en rehabilitación por hipoacusia congénita requiere un seguimiento bastante cercano. Aquí es también una de las limitantes que a veces nos enfrentamos en la correcta rehabilitación de estos pacientes. Vamos a ver que, pues, primero que nada, tenemos que confirmar esta hipoacusia congénita antes de los primeros 3 meses de vida y asegurarnos que los auxiliares auditivos de rehabilitación estén antes de los 6 meses. Importante recordar lo que es la estimulación de la corteza auditiva para generar esta plasticidad y poder tener un éxito posterior en la implantación de estos niños. Como les comentaba, ya el nivel 3 del tratamiento, vamos a ver en este paso, vamos a ver siempre si tenemos alguna patología asociada del oído medio externo, siempre atenderla e iniciar siempre con adaptación de auxiliares auditivos, una atención temprana y una intervención muy importante por lo que es la rehabilitación logopédica. Eso lo hace una rama de la otorrinolaringología, que es la audiología. Y tenemos que tener el seguimiento, que es tanto el control audioprotésico, está funcionando ese auxiliar, realmente está bien adaptado para este paciente. Podemos pasar en este caso a la valoración para un implante coclear. Es tener en este caso siempre un control muy cercano para niños que puedan desarrollar hipoacusia, como ya lo hablamos un poquito de aquellos niños que pasaron por hiperbilirubinemia, que pasaron por terapia intensiva. Y pues esta parte es un paso que es multidisciplinario. Aquí se involucra el otorrino, se involucra el pediatra, se involucra la terapia del lenguaje, ¿ok? Y estos niños tienen que estar en un seguimiento pues bastante cercano. Recuerden siempre, a partir de los 6 meses, una atención temprana, rápidamente iniciar la intervención de rehabilitación logopédica, una atención educativa va a ser también importante y una situación que también es una gran limitante de repente para la rehabilitación de sus pacientes es que la familia esté súper informada, que conozca qué es lo que le sucede a su hijo, que conozca las
las variantes del tratamiento, las oportunidades que tiene para la rehabilitación y poder tener un seguimiento cercano y no perderlo, que es una de las grandes situaciones en las que se enfrentan generalmente los médicos que llegan a atender a los pacientes con hipoacusia congénita o con implantes cocleares. Y pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. No sé si existe alguna pregunta como tal dirigida de la audiencia sobre la ponencia. Yo sí nada más quiero recalcar un poquito, como para que sí quede claro para los médicos en formación y para los médicos que a lo mejor no son otorrinos o dedicados a la audición, ¿en quién, o sea, como en quién está recomendado hacer un tamiz auditivo? ¿En qué niños se les tiene que hacer el tamiz? A todos. Sí, ¿no? Entonces es lo que a veces muchas personas como que tienen la duda de que a qué personas, a todos los niños, ¿no? Por eso No, es y un creo, tamiz. no, claro, y es una parte importante que debe estar incluido durante los demás tamizajes, los metabólicos que se le hacen a los recién nacidos, debe de estar asegurarse que el niño también reciba un tamiz audiológico y eso debe de ser preguntado pues prácticamente por el obstetra, por el pediatra que esté atendiendo a esta familia, que se asegure de que sí tenga la oportunidad de un tamiz audiológico. Creo que es a lo mejor de repente me parece ya que todas las instituciones públicas, y creo que eso sí es seguro, es parte ya de todos sus protocolos, pero en la parte del medio privado es importante que también se realice. Ujú. Sí, y en particular las personas, bueno, que de repente nos llegan a nosotros ya como otorrinos, que llegan con un tamiz que no pasaron por el pediatra, por el hospital o demás. En este caso, si el pediatra o el hospital les dicen que no, el tamiz no lo pasó, entonces ahí el niño está sordo o que es como la duda principal que tiene la gente, ¿no? ¿Qué les puedas decir ahí, Gaby? Claro, pues que sí, de repente es un shock, ¿no? Esa situación. Pues es rápidamente acercarse a un especialista en eso para continuar, ya sea un otorrinolaringólogo, un audiólogo para continuar lo que es la parte del protocolo de detección, o sea, subir un poquito arriba lo que son las herramientas diagnósticas que tenemos. Pero lo que es más importante y pues principalmente reforzarlo es la detección temprana, intervenir tempranamente con un auxiliar auditivo a este niño. ¿Por qué? Porque es importante para el desarrollo de su lenguaje, de su habla, lectura y cognición. Recordar que es importante para generar esta plasticidad de la corteza auditiva. Y también creo que a lo mejor de repente pasa mucho es que pues no se puede confiar mucho en percepciones subjetivas ya sea de los padres o de médico tratante. Que debe ser valorado por un especialista siempre, en este caso un especialista en hipoacusia. Sí, y también, digo, ya a nivel mundial, la idea de los tamices auditivos es que tengan como este protocolo de 1 mes, 3 meses y 6 meses. Para el primer mes se tiene que ser el tamiz no nos va a dar un diagnóstico y es lo que a veces las personas como que no les queda muy claro. Tenemos los siguientes 3 meses para empezar a hacer diagnósticos y para hacer una intervención temprana antes de los 6 meses. Entonces, por eso la importancia que esto se haga lo antes posible, ¿no? Porque la plasticidad cerebral pues, se va perdiendo y mientras más tiempo pase, pues va a ser más complicado el diagnóstico en un país como el nuestro, en donde no existe una cobertura muy amplia de implantes cocleares. También es todavía más importante que un niño empiece en protocolo de implante, ya sea por aseguradora particular o ver de algunas formas, porque sí se tarda todavía un tiempo. Entonces, si el niño se diagnostica a los 2, 4 años que ya se dieron cuenta que no habla, pues ya, ya se pasó y el pronóstico va a ser mucho más limitado, ¿no? Entonces, pues muy bien. Y no sé si aprovechando un poquito que estamos hablando de hipoacusias y de opciones, en general no sé si puedas ampliar un poco sobre el implante coclear y qué opciones podría o para qué casos son o qué tipo de herramienta es esta, porque creo que es algo, son de los auxiliares que la gente no conoce. Pues bueno, inicialmente estaba muy limitado el uso de los implantes cocleares a pacientes y como tú lo comentaste muy bien, con ciertas características. Creo que lo más importante es reconocer el perfil del paciente a implantar. Generalmente el ideal es el que está estimulado desde los 6 meses, que ha empezado con rehabilitación temprana antes de la intervención,
pero prácticamente ya la utilización del implante coclear ya no está limitado solamente a niños con hipoacusias congénitas, sino ya tenemos diferentes tipos, ¿no? Desde en adultos, vamos a ver que ya se pueden implantar gente que ha perdido la audición con hipoacusias súbitas, por ejemplo. Realmente se ha ampliado la utilización del implante coclear pues a una gran gama de patologías, siempre y cuando sean o tengan la característica. Y una parte importante, pues siempre les va a ir mucho mejor a aquellos que iniciaron tratamiento y pudieron desarrollar algo de habla, que pudieron desarrollar lenguaje. Creo que es una parte importante. Y bueno, como puedes tú también comentar un poco, pues también es todo un reto la parte de la rehabilitación de un paciente implantado por la adaptación que tiene que llevar para poder aceptar este sonido como el nuevo o el suyo, ¿no? Principalmente en pacientes que ya habían escuchado anteriormente y que ahora son implantados. Sí, muy bien. Tenemos aquí unas preguntas de la audiencia. Preguntan ¿qué tan frecuente es la colocación de los implantes cocleares en México? Pues ya es más frecuente, pero no es lo suficiente, francamente. No digamos que no. La implantación de un paciente pues conlleva pues un gran costo, tanto por el dispositivo médico, que es bastante caro, como por todo lo que involucra el tratamiento del paciente, ya sea la intervención quirúrgica, el seguimiento y principalmente la rehabilitación que pueda dar, la rehabilitación audiológica, logopédica y hasta de repente también psicológica. Entonces sí es de repente un poco retador que se puede estar generalizando en México, se haya generalizado el uso del implante coclear. Sí, ya hay centros, generalmente son hospitales de tercer nivel, institutos nacionales que lo realizan de manera bastante frecuente, pero generalmente son procedimientos que recaen mucho en la ayuda, por ejemplo, de fundaciones civiles que puedan estar fondeando toda esta parte del costo. Eh, la parte de la seguridad privada, que también puede estar ahí ayudándonos un poco, pero sí en la parte en la parte pública creo que no estamos alcanzando el nivel de implantación que se podría ver en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Y creo que también lo que a mí siempre me llamó la atención es que países latinoamericanos que a lo mejor son más comparables a México, implantan 3, 4, 5 veces más que México. O sea, realmente no comparándonos con Europa o Estados Unidos, la verdad es que sí, el implante en México, por distintas razones, de repente medio políticas, no tiene la proyección que debería de tener o que tienen otros países. Aquí hay otra pregunta. Comenta que creo que si crees que hay un subdiagnóstico o subregistro de casos en nuestro medio de Sí, hipoacusia. claro, totalmente. Sí, están subdiagnosticados. Sí. Y otra pregunta, dice si existe algún escenario en el que el tratamiento o recomendación ideal sea la educación en lenguaje de señas, más que algún tratamiento médico. Bueno, más que nada creo que el uso de la lengua mexicana de señas, pues debe ser más que nada un auxiliar para poder integrar al paciente con hipoacusia a la sociedad, ¿no? Creo que es un auxiliar principalmente para la integración a su comunidad, a su familia, pero realmente lo ideal sería restaurar la audición. Sí, muy bien. Creo que aquí nada más digo como comentario a eso, muchas veces también es preferencia incluso como de la familia y la edad en la que se hizo el diagnóstico y pues las posibilidades también que se tiene. Preguntan aquí también en la audiencia, ¿cuál es el costo real de un implante coclear y cuál es el porcentaje de éxito? Pues no es tanto, creo que el costo real del implante coclear no es tanto el problema, pero ¿qué estamos hablando, Marta? ¿250,000 pesos un implante, el puro implante? Como 600. Como 600, sí, no. Pero es que eso no es lo que es lo costoso, lo costoso es todo lo que está alrededor, que es la rehabilitación del paciente y lo que es un camino bastante largo. ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Pues depende mucho del perfil, en el momento que fue diagnosticado y que fue derivado al implante. Pero una parte muy importante, pues es la adherencia terapéutica a la rehabilitación va a ser mucho de lo que va a ser o va a estar respaldado al éxito de una persona implantada. Va a ser mucho más fácil en las personas que son rápidamente rehabilitadas, en niños que son implantados,
que de repente a lo mejor implantados a una edad posterior. Es importante que sea en pacientes que tuvieron la estimulación a los 6 meses de edad, que estuvieron ya con rehabilitación del lenguaje, que hayan adquirido lenguaje en alguna de sus formas, ya que si no lo obtuvieron va a ser muy complicado. Sí. Y digo, creo que sí es una pregunta difícil de responder, porque como hay mucha variedad en que los pacientes a los que se implantan, si son previos a la adquisición del lenguaje o post, a los niños o adultos que se implantan postlinguales, es un avance muy distinto a un niño que se abordó de forma temprana, aunque haya sido prelingual. Entonces ahí sí como que es bien amplio, pero depende mucho de la rehabilitación, pero en general es la mejor opción para rehabilitar una hipoacusia profunda que no responde a auxiliares. Y es una gran opción. Entonces, bueno, ya por cuestiones también de un poquito de tiempo, agradecemos a todos sus preguntas y el interés que tuvieron. Agradezco mucho a Gaby por la presentación. Y pues, sin más, Maggie, te cedo nuevamente la palabra. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Bastante extensa y súper interesante de todo lo que maneja usted en su especialidad. Muchas gracias, doctora Gabriela Vázquez Armenta. En verdad, súper bien. Y la coordinación de la doctora Marta Parra Cárdenas para esta sesión. Enseguida quiero ceder el micrófono a la doctora Ángeles Domínguez, decana asociada de la facultad, para que nos presente una recapitulación de las cátedras de profesores distinguidos. Adelante, doctora Ángeles. Muchas gracias, May. Como comentábamos al principio, estamos muy contentos de tener esta sesión hoy, no nada más porque tenemos a una tremenda ponente el día de hoy, que con Gaby nos acaba de comentar este tema muy profundamente, sino también porque estamos haciendo un cierre de la temporada de las cátedras magistrales profesores clínicos distinguidos. Entonces, si me permiten la presentación, me gustaría dar un recuento de las sesiones que tuvimos y nada más recordar los títulos y los ponentes que nos acompañaron en esta sesión para dar paso. ¿Sí? Adelante. Arrancamos la sesión con el doctor Guillermo Torremione, quien nos habló de la cardiología e investigación, combinando mucho acerca de su trayectoria a lo largo de toda su formación, logros y fallas que tuvo y cómo fue retomando. Sí, la doctora Cintia Villarreal Garza también nos llevó mucho a esta combinación entre la necesidad y la investigación y cómo de la mano ha ido construyendo mucha parte de la aplicación clínica e investigación acerca del cáncer de mama en México. Luego continuamos la sesión 3 con el doctor Guillermo Domínguez Charit acerca de la respuesta hospitalaria y desastres y pandemia, quien nos narró desde hace muchos años los momentos en los que le ha tocado ya estar frente a situaciones muy complejas de desastres y en este caso de la pandemia. Luego seguimos con el doctor Enrique Caro Osorio, quien a través de su plática Buscando la Perfección nos hizo una narrativa muy bonita y nos fue llevando acerca de esto que fue para él un motor de búsqueda y de perfeccionamiento en la que realiza su práctica clínica. Después nos tocó la participación del doctor Jorge Valdés García, combatiendo la ceguera del laboratorio de la clínica. Nuevamente fue entretejiendo los diferentes momentos, nos trajo aspectos familiares, aspectos de su formación y cómo va combinando la parte clínica con la investigación para ir combatiendo en este caso la ceguera. Luego en la sesión número 6 estuvimos con el doctor Héctor Ramón Martínez a través de El Poder de la Inspiración, que logró hacer eso en todos nosotros, inspirarnos al narrarnos su trayectoria y los momentos por los que fue tomando decisiones en su formación y así ir construyendo hasta ser hoy el doctor que es. En la sesión número 7 tuvimos al doctor Álvaro Barbosa Quintana, quien nos habló de la visión actual del cáncer. También muy interesante cómo nos dio desde la patología, qué aspectos se van trabajando. Ese día tuvimos una gran audiencia también de muchos estudiantes por su amplia trayectoria de profesor. Luego tuvimos al doctor Manuel Pérez Jiménez hablando acerca de la salud infantil, una meta sostenible de impacto global, una tremenda ponencia en la que nos dio una visión muy amplia de esta situación de la salud infantil. Y luego tuvimos la sesión número 9 con la doctora Luis Leticia Elizondo, quien nos habló de los riesgos de la deficiencia de la vitamina D y nos aclaró cuál es la dosis que debemos tomar.
muy amena también esa sesión. Y hoy, como ustedes ya lo escucharon, tuvimos a la doctora Gaby Vázquez Armenta, quien nos dio una cátedra acerca de lipoacusias congénitas con mucha profundidad, pero con claridad, que nos permitió incluso a los que no somos del ramo poder entender y saber de qué estaba hablando. Entonces, con estas 10 sesiones vamos a dar por terminado nuestra primera temporada de la Cátedra Magistral Profesores Clínicos Distinguidos y tenemos el gusto de informarles que estas sesiones continuarán en el siguiente semestre. Doy la palabra al doctor Jorge Valdés. Muchas gracias, doctor Ángeles. La verdad, bueno, primero déjeme agradecer que haya estado aquí con nosotros y un placer tenerla, la doctora Gaby Vázquez, cerrando este ciclo de profesores distinguidos clínicos. Gaby, muchas gracias, muchas felicidades. ¿Cómo se llama? Qué mejor cierre de esta primera temporada con Gaby por aquí, por todo lo que representa, todo el empuje y todas estas actividades que realiza. Y lo segundo, quisiera pasar la verdad es que yo me siento muy satisfecho, orgulloso sobre todo de esta actividad, de todos estos profesores distinguidos. La verdad es que es una verdadera fortaleza para la escuela contar con todos ellos. Son una fuente de inspiración para todos nosotros. Ayer platicando con uno de ellos le decía precisamente esto, que es un profesor que no solo es inspiración para nuestros alumnos, sino para nosotros también como profesores por su larga trayectoria y ejemplar conducta como docente. La verdad es que ha sido muy gratificante. Ya nos anunciaba la doctora Ángeles que sigue hay una segunda temporada como en Netflix, esperemos con este mismo éxito. Y quiero detenerme un momentito para agradecer y reconocerle a la doctora Ángeles Domínguez que haya montado esta actividad. Ángeles, la verdad, muchas gracias por el empuje para poner esta actividad aquí con todos nosotros, hacer este cierre que me gustó. La verdad es que así como lo pasaste, uno rememora todas las sesiones que tuvimos, todas muy ricas. La verdad es que padrísimo poderlo ver. Y aprovecho también para agradecer a Maggie y a todo el equipo que está tras bambalinas, tras cámaras. Mire, Robert, ¿quién me falta? Maggie, porque Maggie... Brenda, Mireya. Brenda también. La verdad es que ha sido un esfuerzo colectivo. A lo mejor muchos no nos damos cuenta de todo el trabajo que hace este equipo. La verdad es que yo les voy a invitar a todos que pongamos ahí el simbolito del aplausito, que acabo de poner yo por ahí para todo el equipo. Muchas gracias. La verdad es que vale la pena reconocerle a todos este gran esfuerzo. Y pues muchísimas gracias, Ángeles, por permitirme este pequeño espacio para agradecerles a todos y felicitar a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos y felicidades por este programa, porque este programa es de todos para todos. Entonces es a través de la contribución de ustedes, su trabajo, su trayectoria, que podemos hacer esto. Gracias. Muchas gracias, doctora Ángeles, y muchas gracias al doctor Jorge Valdés por sus mensajes. Bueno, así es como damos por finalizada esta temporada de Cátedras Magistrales. Se le hará llegar un reconocimiento virtual a la doctora Gabriela Vázquez por su presentación. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación a esta Cátedra Magistral de Profesores y Profesoras Distinguidos, sobre todo a nuestra invitada de esta tarde, la doctora Gabriela Vázquez Armenta, por su maravillosa y excepcional presentación y por compartirnos su interesante experiencia de vida. Un privilegio. Y agradecemos, por supuesto, también la coordinación de la doctora Marta Parra en este espacio de clínicos para la formación de talentos. Les recuerdo que nuestras sesiones se encuentran en la página de Cátedra Abierta Virtual, TecSalud, para que se pueda compartir con quien no tuvieron oportunidad de participar el día de hoy. catedravirtual.tecsalud.mx, así como también en YouTube de TecSalud, en la sección de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Bueno,
Bueno, como ya lo dijeron, nos esperamos el año que entra con más cátedras de profesores y profesoras distinguidas. Estén pendientes de nuestras redes sociales para darle seguimiento. Los dejamos con un video emotivo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Cuídense mucho, que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde dentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste, ¿de dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado.